Prosiguiendo con el tema, nosotros vamos a ver 5 casos diferentes en donde nosotros podemos utilizar fórmulas para obtener varios elementos o varias incógnitas. Al final, el caso 5 es el más complejo y es el que vamos a utilizar, pero como dato y para que todos ustedes tengan estos elementos, pásenlos en su libreta y se los voy a explicar. De hecho, del caso 5, pues prácticamente se va desenlazando todos los elementos que vamos a utilizar en los anteriores casos. Pero antes de pasar a los casos, vamos a analizar lo que nosotros vamos a utilizar después de cada uno de estos elementos, que es dimensionamiento de las secciones rectangulares. Quiere decir que nosotros vamos a calcular la dimensión de cada uno de estos elementos rectangulares o de nuestras traves sin conocerlos, ¿sale? Simplemente vamos a tener lo que son nuestros momentos o nuestras cargas que se están transportando en nuestro elemento estructural. Por ello, vamos a tener una acción o una flexión en donde nos va a especificar varios elementos que nosotros debemos de tener en consideración para poder obtener el dimensionamiento. De aquí nosotros vamos a tener la acción o la separación de nuestra fórmula de momento último y encontrar las acciones de flexión que va a tener. Y aquí nos va a decir que directamente de nuestra flexión que se está generando, vamos a tener 3 puntos o 3 elementos en donde se está generando una carga. Índice de refuerzo 1 y 2 en nuestras partes de un equilibrio total que va a tener esta flexión antes de tener una falla. Y aquí vamos a tener un índice de nuestro momento último. Quiere decir que el índice de la acción máxima va a ser igual al porcentaje máximo que nosotros estamos teniendo para la resistencia de la flexión, y esto es igual a lo que nosotros obteníamos en la división de nuestra resistencia de acero entre nuestra resistencia de nuestro concreto, ya bajándole ciertas cantidades que serían F'(C). Esta acción que nosotros vamos a tener de nuestros índices de refuerzo nos van a dar pauta para encontrar la acción de nuestros momentos o de las cargas totales que se están generando. Esta es una gráfica de comportamiento total que nosotros estamos haciendo para obtener las secciones rectangulares. Entendiendo esto o ya sacando estas acciones, nosotros vamos a tener el primer caso. El primer caso nos va a decir, bueno, tú vas a tener estos datos. Vas a tener ya el momento, la acción de carga, vas a tener una base, vas a tener un peralte, vas a tener la resistencia del concreto y vas a tener la resistencia del acero. Lo único que te hace falta encontrar va a ser tu área de acero. ¿Cómo lo dice? Bueno, mi procedimiento me dice 1 punto y guión. Se calcula el índice de refuerzo Q, que nosotros vamos a tener el índice de refuerzo Q, suponiendo que la sección es subreforzada, que ya se está reforzando con nuestro elemento de nuestras acciones por tensión. Y la fórmula que nosotros vamos a utilizar para este elemento va a ser Q va a ser igual a 1 menos la raíz de 1 menos la acción de momento que tenemos en esta gráfica, que es igual a 2 veces el momento último entre la división de nuestro factor de carga por la multiplicación de F'(C) por nuestra base por nuestro peralte al cuadrado. Es como vamos a obtener nuestro índice de refuerzo. Y el 2 punto y guión nos va a decir que se va a calcular el área de acero, pero el área de acero calculada va a ser igual al área de acero es igual al porcentaje multiplicado por nuestra base y multiplicado por nuestro peralte. Estas acciones nosotros las vamos a obtener. Recuerden que Q lo obtenemos para obtener P y P lo obtenemos que tener un equilibrio total entre el porcentaje mínimo y el porcentaje máximo para que P esté entre los valores, y si sí está entre los valores podemos sacar su área de acero necesaria. Y luego el segundo caso que nos va a decir, bueno, ahora el segundo caso va a ser igual a los datos que tú tienes, va a ser igual al momento último por tu base por F'C por F'Y. Y ahora lo que desconocemos va a ser igual a nuestro peralte efectivo entre nuestra área de acero. Con ello, si se dan cuenta, ahora la segunda incógnita que estamos teniendo va a ser nuestro peralte. No conocemos el peralte. Esta acción nos puede servir en momentos en cuando nuestra columna ya está dimensionada. Sea el ejemplo, por ejemplo, tiene una columna de 20 por 20 y pues ustedes tienen que diseñar una trave con una base de 20 para que no salga o no sobresalga esa mocheta, ¿sí?
la trave podría salir de 5 centímetros más, 10 centímetros más. Entonces, como ya tienen una base determinada, pero quieren saber qué peralte va a ser el necesario, pues el procedimiento va a ser el siguiente. Se va a proponer un porcentaje de acero adecuado entre los parámetros permitidos, obtener un equilibrio o un porcentaje equilibrado entre el mínimo y el máximo. Y recuerden, pues aquí nos dice el mínimo y el máximo, vamos a sacar un porcentaje entre ellos dos. Y se va a calcular el índice de refuerzo que calculamos aquí para obtener el total de porcentaje que vamos a sacar para obtener a P. Y luego el 2 punto y guión del mismo caso 2 nos va a decir, bueno, en el caso 2 se va a calcular el porcentaje de D, la altura de nuestro peralte efectivo. La fórmula para obtener el peralte efectivo va a ser igual a la raíz cuadrada de momento último entre el factor de carga por F'C por nuestra base, todo esto multiplicado por 1 menos 0.5 por el índice de refuerzo. Ese es el segundo caso que nosotros debemos de comprender y que prácticamente el tercer, cuarto, quinto caso es como si nosotros empezáramos a quitar valores y la complejidad va aumentando. Recuerden ir pasando estos apuntes. Y por último, vamos a tener lo que es el caso 3, el caso 4 y el caso 5. En el caso 3 es muy parecido al caso 2, solo que en esta ocasión lo que nosotros vamos a tener en incógnita va a ser la base. Cuando ustedes van a proponer algún peralte ya determinado y ustedes quieren conocer con qué dimensión adecuada va a tener la base, pues van a proceder al caso 3. Y nos dice, 1 punto y guión, se propone un porcentaje de acción adecuada dentro de los parámetros permitidos. Recuerden que los parámetros van a ser porcentaje mínimo, porcentaje y porcentaje máximo. Debe de haber un equilibrio entre esos dos parámetros. Después vamos a tener lo que nos va a marcar el 2 punto y guión. Vamos a calcular la base de la sección. En este caso, a diferencia de la fórmula pasada para obtener el peralte efectivo, nuestra fórmula para la base va a ser igual a la división entre el momento último entre factor de carga, doble prima C, F doble prima C, nuestro peralte efectivo, nuestro índice de refuerzo, multiplicado por 1 menos 0.5 por el índice de refuerzo. El caso 4, que en este caso ya vamos a tener variantes y es lo que nosotros vamos a tener porque vamos a agarrar cosas del caso 4 y cosas del caso 5 para obtener un dimensionamiento adecuado. ¿Qué va a ser? El caso 4 me va a marcar que mis datos generales o los datos que yo voy a tener va a ser igual a momento último, que el momento último va a ser que nosotros lo vamos a obtener del cálculo estructural, que es la gráfica de momentos, un equilibrio entre la base y el peralte, nuestra resistencia de nuestro concreto y la resistencia del acero. Y las incógnitas va a ser el área de acero, la base y el peralte, que realmente ya es toda la sección. ¿Por qué? Porque ya una sección de una trave pues se conforma en peralte, la altura y pues prácticamente nuestro acero. El procedimiento va a ser el siguiente. Se va a proponer un porcentaje de acero adecuado, que es obtener el porcentaje mínimo. Obtener el porcentaje mínimo, obtener el porcentaje que va a ser menor al porcentaje mínimo y el porcentaje menor del porcentaje máximo. El punto 2 que va a ser, se determinan las dimensiones con las siguientes fórmulas. Estas fórmulas nos van a servir para poder tener el dimensionamiento de nuestro peralte y el dimensionamiento de nuestra base. A diferencia de las fórmulas pasadas del caso 2 y del caso 3, nosotros vamos a obtener el peralte con la raíz cúbica de nuestro momento entre alfa, que alfa va a ser igual a un equilibrio que nosotros vamos a tener entre la base y el peralte, que siempre va a ser igual a un cuarto o a una mitad. ¿Por qué? Recuerden, esto siempre deben de tener en claro cuando diseñen, cuando dibujen o cuando propongan una dimensión estructural de trave, que la base debe de ser menor a nuestro peralte. Siempre debe de ser más grande el peralte que la base. Misma acción o mismo ejemplo que la regla. Recuerden que una sección que sea, por ejemplo, plana, pues es fácil de doblar. A diferencia que sea así, va a costar por el grosor que va a tener.
Entonces va a seguir una simple norma que es va a ser una parte de base por 4 bases de peralte, o la que comúnmente y estructuralmente se usa, una parte de base por 2 partes de peralte. Quiere decir que si su base es de 20, su peralte va a ser de 40. Y así sucesivamente va a ser nuestro porcentaje y nuestro criterio. Eso es lo que vamos a colocar en alfa. Factor de carga, F'C, índice de refuerzo, multiplicado por 1 menos 0.5 por el índice de refuerzo. Todo esto pues ya tienen que sacarle la raíz cúbica. Y para obtener nuestra base, pues va a ser prácticamente la misma fórmula con diferente acomodo de nuestros elementos, que en este caso va a ser la división de la multiplicación de alfa, que es lo que les acabo de comentar, que va a ser el equilibrio de nuestra trave, al cuadrado multiplicado por nuestro momento último, dividido por nuestro factor de carga, por F'C, por índice de refuerzo, todo eso multiplicado por 1 menos 0.5 por nuestro índice de refuerzo. A todo esto le van a sacar raíz cúbica para obtener la base del elemento. Y por último se calcula el área de acero necesario para esta sección. De aquí vamos a pasar al caso 5, que prácticamente se parece al caso 4, que es los datos que vamos a tener es nuestro momento, nuestro factor de carga, nuestra resistencia del acero, y las incógnitas va a ser la base, el peralte y el área de acero. Se proponen lo que son los porcentajes entre los parámetros indicados. 2, se va a proponer cualquiera de las dimensiones y se va a obtener B o D o D o B con la sección o con el caso 1 y 2. Y después vamos a sacar o vamos a calcular el área de acero necesario para esta sección. Todos estos casos nos van a servir para solucionar otros casos y así sucesivamente. Es muy importante que los tengan en su libreta para que cuando tengan alguna duda sobre las fórmulas o sobre por qué estamos colocando esos valores, pasen o revisen sus apuntes y puedan solucionar esa duda. Recuerden hacer sus ejercicios y en la siguiente vamos a hacer un ejercicio más complejo con el caso 4 y 5 y es necesario que quede claro con estos ejercicios que les estoy dejando. Nos vemos en la próxima.